No. Calmado. A la bestia. No, métete por acá. Y así, entre balazos y en medio del pánico, es como han vivido miles de familias durante estos hechos. Al menos 3 sujetos armados fueron abatidos. Culiacán arde bajo el sol de septiembre. Una guerra sin cuartel entre los Chapitos y la Malliza ha dejado decenas de muertos en apenas 2 semanas. Todo comenzó con una traición el 25 de julio. El Mayo Zambada, el veterano capo, aparentemente secuestrado en una reunión de paz. Ahora las calles son un tablero macabro marcando territorios con sangre. El gobierno, impotente, admite: la paz depende de los criminales. Seguimos pendientes de cualquier manera. Por precaución, si no tienen necesidad de salir, no salgan. Mientras tanto, narcocorridos celebran la violencia en el Zócalo capitalino. ¿Es esto el fin del cártel de Sinaloa o el inicio de algo peor? Las calles de Culiacán, antes bulliciosas, ahora son un desierto de asfalto. Negocios cerrados, escuelas vacías y una gran tensión. Un centro comercial que es tan necesario y está cerrado. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? En solo 2 semanas, 50 muertos, 48 desaparecidos y más de 50 vehículos robados o incinerados. Esto no es un culiacanazo más, es una guerra abierta. La ciudad es un tablero macabro donde los narcos mueven sus fichas. Se localizaron 8 personas asesinadas de forma violenta. 5 de ellas fueron colocadas en una barda de una bodega frente a un parque acuático, vestidos solo con boxer y tenis, los cuales presentaban huellas de tortura. Fueron abandonados a un costado de la carretera federal 15. En ese mismo sitio, el pasado 15 de septiembre, aparecieron los cuerpos de igual número de víctimas con huellas de golpes y disparos de arma de fuego, a los que les colocaron en la cabeza sombreros, en alusión al grupo de Ismael El Mayo Zambada. Los Chapitos, hijos del famoso Chapo, dejan cajas de pizza junto a sus víctimas. La gente del Mayo Zambada responde con sombreros ensangrentados. Es un juego retorcido de marcar territorio, pero con vidas humanas como fichas. Todo se fue al garete el 25 de julio. Una reunión supuestamente de paz se convirtió en la chispa que incendió Sinaloa. Se rumoreaba que hasta el gobernador Rocha Moya estaría presente. Pero algo salió terriblemente mal. El Mayo Zambada, el veterano capo, aparentemente fue secuestrado. Nadie lo vio venir, y eso es lo que más terror infunde. En esta batalla de titanes, tenemos a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos, contra Ismael El Mayo Zambada y su hijo El Mayito Flaco. Antiguos aliados convertidos en enemigos mortales. A la verga, todo caigan a Chapitos, no te dejen a la verga. Están regados por el barrio un chingo de patrullas ahí. Todo lo que tengan patrullas, todos bien pendientes para reagruparlos a la verga y pegarles en su madre. Aquí tengo la orden, a partir de su madre se vuelven putos a la verga. Y en medio de todo, Ovidio Guzmán, cuya captura parece haber sido la gota que colmó el vaso. El costo humano es abrumador. Familias destrozadas, niños sin escuela, negocios en quiebra. La economía local está en caída libre. El miedo se palpa en el aire, casi tan denso como el humo de los coches incendiados. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Se contradice. El presidente habla de abrazos, no balazos, pero despliega 3,000 soldados que parecen más espectadores que pacificadores. El comandante de la región militar, Jesús Leana Ojeda, declara impotente: la paz depende de los grupos criminales, no de nosotros. Estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. La gente ya no sabe en quién confiar. Como dijo un comerciante mientras cerraba su tienda, aquí el único que manda es el que tiene más plomo. La Coparmex advierte que esta crisis podría afectar la economía hasta 2025. Los datos duros que nos confirman precisamente que se han detenido estas inversiones que podían llegar a nuestro país. Y mientras las autoridades luchan por contener el caos, un secreto oscuro se esconde tras las cortinas del poder. ¿Fue realmente secuestrado el Mayo? ¿O es todo parte de un plan mayor? Esta guerra tiene su propia banda sonora. Natanael Cano y Fuerza Regida cantaron Chay la Pizza en el mismísimo Zócalo capitalino el 15 de septiembre, un himno apenas velado a los Chapitos.
Mientras, pura sombrería de Tomás Vallardo hace eco del Mayo Zambada. Inteligencia para la cárcel, por eso que nunca la he pisado. Historiales grandes en el cárcel, no cualquiera dura ni ha durado. Soy aquel que pone el orden. Culiacán, cuna del narco, vive sus horas más oscuras. Esta guerra no es solo por el control de una plaza, es la reconfiguración del crimen organizado en todo México. Y mientras el polvo no se asiente, nadie está a salvo. La traición que desató este infierno podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande y sangriento que nadie pudo prever. Mientras Culiacán se desangra, un misterio más profundo se esconde tras las cortinas del poder. La traición que sacudió al cártel de Sinaloa no fue un acto impulsivo, sino un plan meticulosamente orquestado por los Chapitos. Según fuentes cercanas al cártel, los hijos del Chapo llevaban meses infiltrando el círculo íntimo de El Mayo Zambada. Colocaron topos, compraron lealtades, esperando el momento perfecto para actuar. ¿Por qué ahora? La captura de Ovidio Guzmán en enero parece haber sido el catalizador. ¡Sal, Ovidio! ¡Salga! Vente, tranquilo, señor, tranquilo. Señora, muéstrame las manos. Ven, hermano, ven. Enseña tus manos, hermano. Ven, tranquilo, señor. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Salgan los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo, ven aquí tus manos, señor. ¿Traes armas? No, él no tiene nada que ver, oiga. Dile a tu gente que pare todo. Sí, bueno. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, háblale a tu gente que pare todo. ¿Listo, ya? Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdeme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, se la tranquilice. No se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Mantengan ahí. Señora, está encima del jefe, güey. Tranquila, ven, trátame. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas. Que paren, diles que paren todo. Ya. No veo más. Contigo. Ya no alcanzo a ver más. El 25 de julio, la trampa se cerró. El Mayo, confiado, acudió a una reunión supuestamente para limar asperezas. Le prometieron la presencia del gobernador Rocha Moya como garantía, pero al llegar solo encontró traición. En cuestión de minutos, el veterano capo fue reducido y sacado del lugar. Sus guardaespaldas, sorprendidos, no pudieron reaccionar a tiempo. ¿Dónde está el Mayo ahora? Las teorías abundan. Algunos dicen que está bajo custodia de las autoridades estadounidenses en un trato secreto. Otros creen que está muerto, enterrado en algún lugar remoto de la sierra. Los más optimistas entre sus seguidores juran que logró escapar y se esconde, planeando su venganza. A 4 días del inicio de lo que se considera una guerra entre mayos y chapitos en Sinaloa, hoy el periodista británico Joan Willow, que ha estado en este estudio, reveló que la ofensiva armada inició como una venganza por parte de uno de los 4 hijos de Ismael el Mayo Zambada, llamado Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco. La reacción de la Malliza no se hizo esperar. El Mayito Flaco, hijo de Zambada, lanzó un llamado a las armas que resonó en todo Sinaloa. Jóvenes de Culiacán están siendo reclutados, a veces por la fuerza, para unirse a la causa. Se habla de alianzas con otros grupos criminales, todos unidos por el deseo de venganza contra los chapitos. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué papel jugó el gobierno en todo esto? Las acusaciones de complicidad contra el gobernador Rocha Moya son cada vez más fuertes. ¿Por qué no ha intervenido decisivamente? El silencio de ciertos funcionarios clave es ensordecedor.
Más inquietante aún es la teoría de un acuerdo entre los chapitos y el gobierno de Ubuntu. El presidente López Obrador insinuó que la violencia actual es resultado de un arreglo entre Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses para capturar a El Mayo. La batalla por Sinaloa se ha convertido en un tablero de ajedrez mortal, con Culiacán como el premio mayor. Los chapitos controlan el norte y la costa, mientras la Malliza domina la sierra y el sur. Esta división no es casual. Refleja la geografía accidentada del estado, que ha sido tanto bendición como maldición para los narcotraficantes. Los puertos de Mazatlán y Topolobampo son cruciales en este conflicto. Quien los controle domina el flujo de precursores químicos y la salida de la droga. La Sierra Madre Occidental, con sus laboratorios ocultos, es otro punto caliente. Según informes de inteligencia, se estima que hay más de 100 laboratorios clandestinos dispersos por la región. La guerra se libra calle por calle, con una brutalidad sin precedentes. Francotiradores acechan en azoteas, mientras convoyes blindados rugen por avenidas vacías. Los bloqueos con vehículos incendiados son ya rutina. En solo 11 días, 51 vehículos fueron reportados como robados o incendiados. La tecnología juega un papel crucial. Drones espían movimientos enemigos y las comunicaciones encriptadas mantienen el secreto de las operaciones. Pero esta guerra no solo se libra con balas. Los narcocorridos se han convertido en un poderoso instrumento de propaganda. Chay la Pizza de Natanael Cano, interpretada en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre, es un himno apenas velado a los chapitos. Por otro lado, Pura Sombrería de Tomás Vallardo hace alusión al Mayo Zambada. Las redes sociales hierven con amenazas y reclutamientos, con videos de enfrentamientos circulando libremente. El impacto global es innegable. El flujo de drogas hacia Estados Unidos se ha vuelto errático, lo que ha llevado a cambios en las rutas de tráfico y métodos de producción. El Cártel Jalisco Nueva Generación aprovecha el caos para expandirse en territorios antes dominados por el Cártel de Sinaloa. Los daños colaterales son devastadores. En solo 2 semanas se registraron 50 asesinatos y 48 desapariciones. Las extorsiones y secuestros se han disparado mientras los cárteles buscan financiar su guerra. Pueblos enteros han sido desplazados. La infiltración del conflicto en instituciones públicas es alarmante. En el hospital de Villa Unión, el personal médico fue amenazado por elementos de un cartel que exigían atención médica. Que llegaron en convoy y dispararon durante más de 1 hora a diestra y siniestra. El desabasto de medicamentos en el IMSS de Los Mochis ha afectado principalmente a pacientes con diabetes e hipertensión. El trauma de esta violencia marcará generaciones. La secretaria de Educación de Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete, fue criticada por minimizar el peligro, diciendo que no vio amenazas al recorrer la ciudad sola. Mientras tanto, padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por temor a los enfrentamientos. El comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, declaró impotente: "La paz depende de los grupos criminales, no de nosotros". Con 3.000 elementos del ejército desplegados, la situación parece estar fuera de control. Mientras la batalla por Sinaloa ruge, una pregunta flota en el aire. ¿Quién ganará realmente esta guerra? Y más importante aún, como advirtió la Coparmex, los efectos de esta violencia podrían sentirse en la economía local hasta 2025. La reconfiguración del crimen organizado en Sinaloa no es solo un asunto local. Es un terremoto que sacude los cimientos del narcotráfico en todo México y más allá. La guerra en Sinaloa tiene jugadores ocultos, cuya influencia es tan poderosa como invisible.
Estados Unidos, lejos de ser un espectador pasivo, parece tener un papel crucial en este conflicto. La captura de El Mayo ha sido una prioridad por años. ¿Podría esta guerra ser una estrategia para sacarlo de su escondite? Los rumores de un acuerdo secreto con los Chapitos persisten, alimentados por la falta de intervención decisiva de las autoridades mexicanas. Mientras Sinaloa arde, otros cárteles ven oportunidades. El cártel Jalisco Nueva Generación avanza sigilosamente, aprovechando el caos para expandir su territorio. Remanentes de los Zetas y grupos menores buscan tajada en este festín sangriento. Las alianzas cambian más rápido que el viento del desierto, y la traición es moneda corriente. Detrás de las balas está el dinero. Los lavadores, verdaderos magos de las finanzas del narco, juegan un papel crucial. La guerra ha trastocado los flujos de efectivo, obligando a buscar nuevas rutas para el blanqueo. Empresarios y políticos de Sinaloa se encuentran atrapados entre dos fuegos, presionados para tomar partido o arriesgarse a perderlo todo. Las fuerzas de seguridad no están exentas de sospecha. Acusaciones de corrupción salpican al ejército y la policía. El comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, declaró impotente. La paz depende de los grupos criminales, no de nosotros. Lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Esta declaración levanta preguntas incómodas sobre la verdadera lealtad de quienes deberían proteger a la población. Se reportan deserciones en ambos bandos. Oficiales honestos enfrentan un dilema moral: cumplir con su deber o ceder ante las amenazas y el dinero fácil. La estrategia de seguridad nacional parece tambalearse, incapaz de contener una guerra que se extiende como fuego. Pero, ¿quiénes son los verdaderos titiriteros? Familias poderosas de Sinaloa, aparentemente al margen del conflicto, mueven hilos en la sombra. Los capos encarcelados en Estados Unidos, como el Chapo Guzmán, aún ejercen una influencia considerable. Las teorías sobre quién ordenó realmente la traición a El Mayo son tan variadas como inverosímiles. El caso de Emma Coronel, esposa del Chapo, añade una capa de glamour macabro a este drama. Recién salida de prisión, se anuncia su participación como modelo en la Semana de la Moda de Milán. ¿Es esto una señal de la normalización del narco en la cultura popular? En agosto, Coronel debutó como modelo en un video musical protagonizado por quien fuera abogada de su marido, Mariel Colón. Coronel dijo entonces tener negocios en mente que todavía no podía desvelar por no estar hecho, pero descartó por completo la posibilidad de participar en un programa de telerrealidad. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién está realmente al mando? ¿Son los Chapitos, la Malliza, el gobierno mexicano o fuerzas aún más oscuras las que controlan este sangriento ajedrez? En Culiacán, el panorama es desolador. La fuga de inversiones es masiva, dejando un rastro de desempleo y desesperación. La crisis humanitaria es abrumadora. Aunque no hay campos de desplazados oficiales, miles huyen a estados vecinos. Los hospitales están al borde del colapso. En Villa Unión, médicos atienden bajo amenaza de muerte. El desabasto de medicamentos en el IMSS de Los Mochis afecta críticamente a pacientes con diabetes e hipertensión. Pero quizás la herida más profunda sea la generación perdida de Sinaloa. Más de 30,000 niños fueron reclutados por parte del crimen organizado. En un estudio sobre el tema presentado hoy, la asociación estimó que hay más de 20,000 casos de homicidio doloso y 7,000 desapariciones de menores de edad en los últimos 20 años. Mi compañera Sandra Rojas tuvo acceso a algunos de los testimonios de menores que han sido reclutados por el crimen. Hoy cuentan lo ocurrido detenidos en reclusión. Esta es la historia. Niños y adolescentes son reclutados como halcones o sicarios. Las escuelas permanecen cerradas. La secretaria de Educación, Catalina Esparza Navarrete, fue duramente criticada por minimizar el peligro. Jóvenes con sueños y potencial huyen en busca de un futuro lejos de las balas. El Estado de Derecho se desmorona. En vastas zonas de Sinaloa,
Los cárteles son juez y parte. La confianza en las instituciones se evapora más rápido que el agua en el desierto sinaloense. El comandante militar Jesús Leana Ojeda admitió impotente: la paz depende de los grupos criminales, no de nosotros. El trauma colectivo es palpable. Un residente de Culiacán me dijo: ya no sabemos si el próximo balazo nos toca a nosotros o al vecino. La violencia se ha normalizado de manera aterradora. El periodista Alejandro Siqueiros, director de la revista Espejo, advierte: esto es como un culiacanazo segmentado que no da avisos de cuándo va a terminar. El riesgo de que la violencia se extienda a estados vecinos como Sonora es real y preocupante. Los escenarios de fin del conflicto son igualmente inquietantes. Una victoria de los chapitos podría llevar a una consolidación de poder sin precedentes. Por otro lado, si la malliza triunfa, el panorama criminal podría reconfigurarse completamente. La intervención masiva del gobierno parece improbable. El futuro del narcotráfico en México está en juego. Esta guerra está cambiando las reglas, forzando adaptaciones en rutas de tráfico y métodos de producción. La posible fragmentación del cártel de Sinaloa podría marcar el fin de la era de los grandes cárteles, dando paso a grupos más pequeños y volátiles. Sorprendentemente, en medio del caos, la sociedad civil alza su voz. Periodistas como Juan Manuel Partida Valdés arriesgan sus vidas para contar la verdad. Iniciativas ciudadanas luchan por mantener vivo el tejido social. Aquellos tiempos en los que, sin importar el color político, las corrupciones eran noticia principal en casi todos los medios. Que eludimos ilegalidades y abusos de poder que están documentados y que incluso son públicos. Esta compleja realidad surge del linchamiento y de la persecución por gobernantes que usan todo su poder para tener una prensa sometida y aplaudidora. El arte y la cultura, paradójicamente, florecen como forma de resistencia y sanación. Sin embargo, las lecciones del pasado parecen no haber sido aprendidas. La política de abrazos, no balazos, ha sido duramente cuestionada. En las sombras de la guerra en Sinaloa se esconde un secreto que podría sacudir los cimientos del narcotráfico global. Nosotros desde que iniciamos estamos en eso. Y sí lleva tiempo, pero ya hay resultados. Que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos. Son nuestros adversarios. Y es un debate de fondo, porque yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, que el mexicano no es malo por naturaleza, que no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Rumores persistentes sugieren que el Mayo Zambada no solo está vivo, sino que sigue al mando. Un informante anónimo, supuestamente cercano al círculo interno del cártel de Sinaloa, afirma: el viejo zorro hizo todo esto. Es un ajedrez de alto nivel. La teoría de una elaborada puesta en escena gana fuerza. ¿Quién se beneficia realmente de este caos? Algunos señalan a un misterioso consejo de ancianos, una cúpula que supuestamente controla el narcotráfico desde las sombras. Un exagente de inteligencia, bajo condición de anonimato, dice: esto va más allá de las drogas. Hay intereses geopolíticos en juego. La tecnología juega un papel crucial en esta guerra oculta. Se reportan armas de grado militar en manos de sicarios. Un experto en ciberseguridad advierte: los cárteles están usando IA para predecir movimientos de las autoridades.
Sistemas de comunicación indetectables, posiblemente proporcionados por agencias de inteligencia extranjeras, mantienen a los capos un paso adelante. El periodista Juan Manuel Partida Valdés, conocido por sus investigaciones profundas, menciona la existencia de un libro negro del narcotráfico. Quien tenga esa información tiene el poder de cambiar el curso de esta guerra, afirma. ¿Y si todo fuera parte de un plan maestro? Un analista de seguridad dice: esta guerra está remodelando el narcotráfico global. Sinaloa podría convertirse en el epicentro de un nuevo orden criminal. La participación de Emma Coronel, esposa del Chapo, en la Semana de la Moda de Milán, añade un toque surrealista. ¿Es esto una distracción o parte del juego? El presidente López Obrador insinuó un acuerdo entre Joaquín Guzmán López y Estados Unidos para capturar a El Mayo. Un arreglo que todavía no conocemos produjo esta confrontación en Sinaloa. Dijo: mientras Sinaloa arde y los narcocorridos como Cha y la Pizza suenan en el Zócalo, el secreto mejor guardado del narcotráfico podría estar a punto de revelarse. Mucha inteligencia para la cárcel, por eso que nunca la he pisado. Entonces creo que es normal, pues, o sea, creo que todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, hay gente que les llama y de repente, oye, ¿cuánto me cobras por hacer un corrido? Ah, pues tanto, es mi trabajo, ¿sabes? Y te hago un corrido y te lo entrego. Es cantante, es artista, nos dedicamos a esto y simplemente ya. Y no es como que estemos apoyando, haciendo apología, o sea, es simplemente trabajo. En el gabacho se parte el queso para la CH y la pizza. O quizás, como sugiere un viejo dicho sinaloense, en el narco la verdad es la primera baja. Hay destellos de esperanza. Comunidades como Cherán, Michoacán, han demostrado que es posible resistir al narco. Programas de reinserción para ex sicarios muestran resultados prometedores. Buenos días. La educación y el desarrollo económico se perfilan como las armas más poderosas contra el narcotráfico. El momento de actuar es ahora. Como dijo un residente de Culiacán, ya no sabemos si el próximo balazo nos toca a nosotros o al vecino. La normalización de la violencia, evidenciada por narcocorridos como Cha y la Pizza sonando en el Zócalo, es un síntoma alarmante. La decisión final recae en cada mexicano. ¿Permitiremos que el narcotráfico defina nuestro futuro? Sinaloa, cuna de narcotraficantes, pero también de resistencia, podría ser el catalizador de un cambio nacional. Como dijo el periodista Juan Manuel Partida Valdés, en esta guerra, la verdad es nuestra arma más poderosa. La pregunta que queda es, ¿qué haremos ahora con esta información? ¿Seguiremos siendo espectadores de nuestra propia tragedia o tomaremos las riendas de nuestro destino? El futuro de México pende de un hilo, y cada ciudadano tiene un papel que jugar en la batalla por el alma del país. En 2 semanas de ataques y enfrentamientos, las autoridades rindieron hoy un informe revelando que han sido detenidas 32 personas y han asegurado 89 vehículos, todo esto a partir del 9 de septiembre. Sin embargo, este fin de semana fue uno de los más violentos, se localizaron varios cuerpos sin vida y se registró un enfrentamiento en la zona del Tres Ríos, donde 3 personas murieron y 2 militares resultaron heridos. La cifra de muertos en estas 2 semanas ya es de 80 y entre las víctimas habría por lo menos 2 personas que han quedado en el fuego cruzado. Este fin de semana también llegaron 600 elementos militares y se espera que en las próximas horas lleguen más a reforzar la seguridad en la entidad. Se trata de elementos de fuerzas especiales. Las autoridades reconocen que no pueden dar a conocer una fecha en que esto podría terminar y que vuelva la tranquilidad a Sinaloa. Sin embargo, hacen el llamado a los sectores productivos y escolares a que regresen a la normalidad. 2 semanas ya, Cristal, de estos ataques y enfrentamientos aquí en Culiacán y poco a poco que se han extendido al sur de Sinaloa. Gracias, Jesús, y qué cómodo, ¿no? Por parte de la autoridad, regresen a las escuelas, a los comercios y quedar entre el fuego cruzado. No, pues entendemos, ¿no? La molestia, la preocupación de los habitantes, de los sinaloenses.